Hola, bienvenidos a este megacurso de teoría musical que presento para megacursos.com. Soy David Amo y en esta clase vamos a aprender los signos para entender la música. Pero antes de seguir vamos a hacer algunas definiciones. Es cierto que este megacurso se llama teoría musical, pero no vamos a ver nada de historia. Aunque sería interesante. Lo que vamos a ver es teoría. ¿Y qué es la teoría musical? Pues simplemente eso es teoría de cómo poder leer esta música, cómo escribir esta música. La música es un lenguaje y aparte de poder escucharlo, podemos escribirlo. Y para escribir toda esta música necesitamos aprender muchísimos símbolos. Antes de seguir con estos símbolos, lo que vamos a hacer es definir lo que es la música. Por ejemplo, la Real Academia, o más bien el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que la música es una melodía, un ritmo y armonía combinados o una sucesión de sonidos modulados para recrear el oído, o también un concierto de instrumentos o voces, o ambas cosas a la vez. Y finalmente, otra definición es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente. Me encanta esta definición. Gracias. Así pues, la música es todo esto y muchísimo más. Pero básicamente es una sucesión de sonidos combinados, ya sea de voces, de instrumentos, que producen una cierta sensación o sentimiento. Así que podemos tener músicas que nos alegran la vida y otras que nos pueden deprimir un poquito. Muy bien, estoy seguro que muchísimos de vosotros ya sabíais todo esto, pero nunca está de más repasar lo que es la música. Seguimos con más definiciones. El sonido. ¿Qué es el sonido? Podríamos decir que el sonido es cualquier vibración que nos llega al oído. Podríamos definir como sensaciones producidas en el oído a causa de vibraciones de cuerpos, pero lo que está claro es que el sonido es todo lo que escuchamos, ya sean sonidos bonitos, sonidos que no nos gusten tanto. Así el sonido realmente creo que englobaría todo o cualquier cosa, cualquier vibración que nos llegue a nuestro cuerpo o más bien a nuestro oído. Pero sigamos, vamos a ver las propiedades del sonido. Son 4 propiedades muy importantes que debemos tener en cuenta. La primera es la altura. Esta propiedad nos indica la vibración del sonido. Es decir, nos indica si vibra rápido o vibra lento. Vamos a ver con este software que se llama Bitwig, es un software de producción musical. Os voy a mostrar la vibración. Voy a utilizar un generador de tonos, de ondas senoidales, y lo que voy a hacer es que pase por un osciloscopio para ver su forma. Así pues, cuando yo pulso aquí, estamos viendo la forma de onda. Ahora mismo la he apagado y al apagar el generador de tonos lo que hace es bajar el volumen. Por eso la onda está bajando el volumen. Pero si lo vuelvo a activar, la onda será constante. Esta sería una onda a una frecuencia dada. Podríamos decir que es una frecuencia más o menos grave. Lo que voy a hacer es subir esta frecuencia. Entonces, cuando un cuerpo vibra bajo, la forma de onda es más grande o la distancia de un ciclo es bastante grande. Vamos a ver, esto sería de este punto a este punto un ciclo. Esto sería un ciclo. Por lo tanto, esto es la distancia que tenemos a esta frecuencia. Si yo subo la frecuencia, lo que estamos haciendo es que el generador de tono vibre más rápidamente. Por eso hay
muchísimas más vibraciones, muchísimas más curvas aquí. Por lo tanto, una frecuencia grave es esto de aquí. Esto sería una frecuencia grave y la frecuencia aguda sería esto de aquí. No hay mucho más misterio que este. Esto es la propiedad de la altura o también la afinación del sonido o del instrumento. Así pues, esta propiedad la podemos medir en hercios. Si tuviéramos, por ejemplo, la onda senoidal que acabamos de ver aquí, podríamos medirla en hercios tranquilamente y saber en qué frecuencia se encuentra. Es decir, las frecuencias se calculan en hercios. Pero nosotros por ahora vamos a definir como altura grave para frecuencias graves, o diremos que es un sonido alto cuando el sonido es más bien agudo. Seguimos con la siguiente propiedad. Se trata de la duración. Y es eso exactamente. ¿Cuánto dura un sonido? Nos dice el espacio de tiempo que dura este sonido. Es decir, el espacio que tarda en desaparecer desde el inicio, desde el punto en que empieza a sonar este sonido. Vamos a ver un ejemplo bien simple y lo haremos con el software de producción musical Bitwig. Y únicamente voy a tocar unas notas con este sintetizador que tengo ya insertado en una de las pistas y vamos a ver la duración de este sonido. Voy a tocar la misma nota y la tocaré en distintas duraciones. Así pues, esto es una duración corta y esto es una duración larga. Bien simple. La tercera propiedad es la intensidad. La intensidad nos dice o nos habla del volumen. Es decir, con la intensidad podremos saber si un sonido es más fuerte o más débil que otro. Es decir, si uno tiene más volumen que otro. Vamos a verlo también con un ejemplo dentro de Bitwig. Aquí tenemos un trocito de audio y aquí otro trocito de audio. Es la misma onda senoidal. Aquí tenemos la forma de onda, es exactamente la misma. Voy a hacer un zoom. Y la primera, tiene un volumen más alto que la otra. Vamos a hacer un play y de esta forma escucharemos la diferencia. Otra vez. Pues esto es la intensidad. Esta primera tiene más volumen que esta segunda. Seguimos con la cuarta propiedad, que se llama timbre. El timbre es lo que identifica cada sonido. Es decir, los sonidos interpretamos que uno, por ejemplo, viene de una guitarra o de un saxofón o de una trompeta o de una flauta gracias al timbre. Así pues, el timbre nos va a decir qué tipo de sonido es lo que estamos escuchando. También se llama color del sonido, el timbre, y gracias a este podemos diferenciar pues, todos los instrumentos entre sí. Así pues, el timbre nos va a decir si una guitarra es más suave que la otra, o más dulce que la otra, más metálica, más brillante. Con estas definiciones son las que nos van a definir el timbre de cada uno de los sonidos. Podemos tener la misma frecuencia, la misma altura, la misma duración, la misma intensidad, pero el timbre, si lo cambiamos, es lo que nos va a definir el tipo de instrumento. Así que dos instrumentos diferentes, por ejemplo una guitarra y un piano, pueden estar a la misma altura, es decir, a la misma tonalidad, pueden tener la misma duración de nota y pueden tener la misma intensidad, el mismo volumen, pero los timbres son distintos. Vemos también aquí en Bitwig, en este software de producción, voy a tocar una misma nota, es decir, una misma altura, una misma tonalidad, con una misma duración y una misma intensidad, pero con dos sonidos distintos que tendrán timbres distintos. Este primero es un bajo sintético y este de aquí es un piano. Es la misma altura, la misma duración y la misma intensidad, pero los timbres son distintos. Por eso estamos detectando que cada uno de estos sonidos son distintos. Un
bajo sintético y un piano. Por último, podemos decir que el ruido, por ejemplo, no podría ser medido por todas estas propiedades. Es decir, el ruido no tendría altura. Por ejemplo, esto es el ruido. Lo que sí que tendría es duración. Podemos hacer que el ruido sea cortito o más largo. Y también tendría intensidad. Pero no tendría lo que es el timbre y la altura, como ya había dicho. Por lo tanto, es complicado encontrar instrumentos que vayan a la misma altura que este ruido. Pero bueno, esto es algo más a tener en cuenta y seguimos con esta clase. Otra teoría que debemos tener un poquito clara, o por lo menos saber algo de ello, es la clasificación de los instrumentos musicales. En principio, tenemos, hay unas cuantas clasificaciones, pero por ejemplo la clasificación clásica o tradicional lo que nos dice es que hay tres familias grandes de instrumentos basados en en los instrumentos que están en una orquesta sinfónica. Estas familias de instrumentos serían la familia de viento. Estos instrumentos de viento lo que hacen es generar un sonido cuando se hace vibrar una columna de aire en ellos. Después tenemos los instrumentos de cuerda. Esta es la otra familia. Y finalmente los instrumentos de percusión. Vamos a hacer un poquito de clasificación. En la familia de instrumentos de cuerda tenemos tres subfamilias o subcategorías. Tendremos los primeros que son de cuerda frotada, como el violín, la viola o el contrabajo. Después tenemos de cuerda pulsada, como pueden ser el arpa o una guitarra. Finalmente tenemos la cuerda percutida, como puede ser el piano. En la familia de instrumentos de viento tenemos dos subcategorías que serían los vientos de madera, donde tendríamos la flauta, el clarinete, el oboe, el fagot. Y después tendríamos la subcategoría de viento de metal, como por ejemplo la trompeta, la trompa, la tuba, el trombón. Y finalmente en la familia de instrumentos de percusión tenemos los instrumentos de percusión determinada, que estos instrumentos como sería la marimba, los timbales, el vibráfono, la celesta, tienen una afinación y después tendríamos los instrumentos de percusión indeterminada. Serían instrumentos que no tienen afinación, como puede ser una cabasa, un guiro, unos claves, unas maracas y unos cuantos más. Así pues, estas serían las tres familias principales de la clasificación tradicional de los instrumentos musicales. Pero está claro que esta clasificación tiene algunos defectos, no es perfecta. Faltan muchísimos instrumentos y sobre todo instrumentos que son contemporáneos, son más nuevos, creados de ahora y que utilizan la electricidad. Así pues, algunos expertos en música añaden algunas categorías más a esta clasificación tradicional, como por ejemplo la voz humana es un instrumento, también los teclados, instrumentos de teclados de viento, como el órgano de viento, el clavicordio, que es de cuerda, o electrónicos, como puede ser un sintetizador. Después tendríamos otra categoría más que sería la categoría de instrumentos electrónicos. Estos instrumentos generan sonido por medios electrónicos. Pero en el año 1914, o por ahí andaba la cosa, dos expertos en música y en sonido y instrumentos, que son Erich von Horsbostel y Kurt Sachs, idearon una clasificación que engloba muchísimos más instrumentos. No es como la clásica y tradicional, sino que los engloba de otra forma. Y ahí están la familia de aerófonos, la familia de cordófonos, después tenemos los idiófonos, después los membranófonos y finalmente los electrófonos. No voy a explicar estas categorías más profundamente,
sino que más que nada que sepáis que hay estas dos divisiones o estas dos formas de clasificar los instrumentos, la tradicional y esta ideada un poquito más tarde. Así pues, que tengáis en cuenta todo esto que acabo de decir. Finalmente vamos a definir los elementos fundamentales de la música. El primero de ellos es la melodía. ¿Y qué es una melodía? Pues es una sucesión de sonidos que se perciben como una sola entidad. Es decir, cuando tocamos un instrumento, tocamos varias notas de ese mismo instrumento, lo que conseguimos es crear una melodía. Lo que pasa es que normalmente las melodías son combinaciones de notas que nos recuerdan o nos hacen sentir normalmente bien, aunque puede ser del otro tipo también una melodía. Es decir, una melodía tanto nos puede hacer sentir bien como nos puede hacer sentir mal. Así, una melodía es una sucesión de sonidos, tanto bonitos como feos, pero que es una combinación única. También podremos definir como melodía aquello que cantamos, lo que nos acordamos de la canción. Eso, lo más importante, esas notas importantes, eso sería la melodía. Esto, por ejemplo, es una melodía. Después tenemos la armonía, que es simplemente la combinación de distintos sonidos agradables al oído. Son sonidos que se emiten simultáneamente y forman algo muy agradable, o por lo menos que están bien unidos entre sí y son distintos sonidos. No es como una melodía. Una melodía normalmente está creada por un solo instrumento. Y la armonía lo que hace la armonía es unir distintos instrumentos o sonidos para crear algo simultáneo, algo combinado, formando una composición musical y que acompaña normalmente a las melodías. Finalmente tenemos lo que se llama el ritmo, que es una sucesión de sonidos, silencios y acentos. Normalmente cuando escuchamos sonidos o cuando escuchamos música, estamos acostumbrados a este ritmo. Es decir, cuando se escucha esta música, hay lo que se llaman los tiempos o pulsos. Es un código que nos permite seguir esta canción. Estos pulsos serían las unidades que dividen los diferentes ritmos. Así pues, estos pulsos, que serían intervalos de tiempo constantes y regulares, formarían el ritmo. Así, la velocidad del ritmo variará según la velocidad de estos pulsos o de estos intervalos constantes de tiempo. Vamos a seguir y lo haremos con el pentagrama. Podríamos empezar de muchísimas maneras, ya sea hablando de las notas, su duración o las formas de estas notas, o ver cómo es un ritmo, cómo seguirlo, etc. Pero vamos a empezar por el pentagrama, y este pentagrama nos va a servir para dibujar todos los signos musicales, ya sean notas, silencios, etc. Dentro de este pentagrama se van a dibujar estos signos para tener claro lo que debemos tocar, la posición de las notas. Vamos a ir viendo cómo funciona todo esto. ¿Qué es un pentagrama? Un pentagrama son 5 líneas paralelas. Realmente, básicamente, un pentagrama es eso, 5 líneas paralelas con 4 espacios, y estas líneas paralelas se cuentan de abajo hacia arriba. Es decir, la primera de las líneas es la que se encuentra justo abajo del todo de estas 5 líneas del pentagrama. A veces también podemos ver que el pentagrama se le denomina pauta, pero lo normal es llamarlo pentagrama. Es lo que normalmente se usa en la mayoría de sitios. Estas 5 líneas paralelas realmente no significan nada hasta que no se les da o hasta que no les demos un sentido con la clave musical, que nos va a indicar la posición de las notas. Sin clave musical, estas 5 líneas no nos va a servir para nada. Así que la clave la veremos un poquito
más adelante y nos va a dar sentido a estas 5 líneas del pentagrama. Si sumamos las 5 líneas más los 4 espacios, el resultado es 9, por lo tanto solo podríamos escribir 9 notas, pero no es así. Existen líneas y espacios adicionales para poder escribir por encima y por debajo del pentagrama, aunque lo normal es utilizar 5 líneas hacia arriba y 5 líneas hacia abajo. No deberíamos sobrepasar esta cantidad de líneas porque si no puede ser un poquito lioso la lectura de los pentagramas. Sabemos que los sonidos tienen distintas alturas o frecuencias. En los instrumentos podemos generar notas agudas o notas graves. ¿Y dónde vamos a ubicar? O más bien, ¿cómo ubicaremos estas alturas? Pues muy fácil. En el pentagrama, las notas que ascienden serán las más agudas y las notas que descienden serán más graves. Por lo tanto, si ubicamos una nota en la primera línea del pentagrama, en la línea de más abajo, esta será más grave que otra nota que posicionemos en la quinta línea del pentagrama. Por lo tanto, notas graves por debajo y notas agudas hacia arriba. Vamos a hablar un poquito ahora de las notas musicales. Las notas que conocemos son 7. Normalmente en la música occidental se utilizan 12 sonidos y estos sonidos están dentro de una octava. Vamos a ver cómo funciona. Las notas que conocemos de siempre son la do, re, mi, fa, sol, la, si. La do, la re, la mi, fa, sol, la, si, y volvemos al do otra vez. Estas notas son los sonidos que están dentro de una octava. Es decir, si vemos en un teclado, vemos esta es la do y estas notas do, re, mi, fa, sol, la, si están entre este do y este otro do de aquí. Así pues, de do a do es una octava y estas notas van de más grave a más agudo. En un piano, por ejemplo, tenemos unas cuantas octavas que van formando todo el teclado del piano. Y así pues, con estas notas lo que vamos a hacer es generar melodías. Pero hay otro tipo de notas también, que son las negras. Son las notas que están por encima de estas notas blancas y se llaman notas alteradas. Estas notas alteradas son notas o sostenidas o bemoles. Las notas sostenidas se escriben con este corchete y las bemoles se escriben con esta B al lado de la nota. Así pues, la nota que tenemos al lado del do, la primera negra, es un do sostenido, pero también es un re bemol. Es decir, son las dos notas al mismo tiempo, es la misma nota, tanto un do sostenido como un re bemol. Después, seguidamente al lado del re, tenemos el re sostenido o el mi bemol. Después del fa tenemos el fa sostenido o el sol bemol. Después tenemos el sol sostenido o la bemol. Y finalmente tenemos el la sostenido y el si bemol. Vamos a ver, ¿por qué son sostenidos y bemoles? Básicamente esto viene de mucho tiempo atrás y básicamente lo que se puede decir es que cuando la escala es ascendente se utilizan los sostenidos y cuando la escala es descendente se utilizan los bemoles. Así pues tenemos esta octava en la cual dentro están estas 12 notas o 12 sonidos del do, do sostenido, el re, re sostenido, etc. Así que dentro de esta octava tenemos estos 12 sonidos en nuestro sistema tonal, ya que hay distintos sistemas tonales. Y el que usamos nosotros es el conformado por estas 12 notas. Entre nota y nota, por ejemplo, entre do y re, se dice que hay un tono. Es decir, entre do y re existe un tono, entre re y mi existe otro tono, pero entre mi y fa existe lo que se llama el semitono o medio tono. Así pues, entre el do y el do sostenido también habrá un semitono. Entre el re y el re sostenido también habrá un semitono.
¿Y por qué explico esto? Porque aparte de ser importante, porque se utilizan muchísimos los tonos y los semitonos, esto tiene que ver con el bemol, ya que el bemol sirve para indicar que la nota, la cual lleva este bemol, se toca medio tono más baja. Así que quedémonos básicamente en que si la escala es ascendente se utilizarán los sostenidos y si la escala es descendente se utilizarán los bemoles para escribir las notas musicales. Muy bien, ahora ya sabemos las notas que tenemos y que podemos utilizar para crear nuestras melodías. Pero estas notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, hay que escribirlas de alguna forma en el pentagrama. En el pentagrama no se escriben las palabras de do, re, mi, sino que se escriben en notas. Y estas notas tienen una duración. Así pues, las notas las vamos a escribir dependiendo de la duración y con unos símbolos especiales. Así que estos símbolos, los que vamos a utilizar para insertar dentro de los pentagramas, son de distintas maneras. Es decir, son figuras que disponen de una nomenclatura especial para poder definir el tipo de duración de la nota. Así pues, pasaremos a definir estas duraciones, veremos cómo se escriben, cómo se dibujan más bien, y qué partes son las que forman este dibujo de cada una de la duración o de cada duración de nota. Así pues tendremos en primer lugar la redonda. Esta es la redonda, se dibuja tal cual, un círculo. Después tendremos la nota blanca. Esta es la blanca, tendremos la negra, la corchea, la semicorchea, la fusa y la semifusa. Realmente estas son las notas que más se usan. Hay algunas más, es decir, hay muchas más figuras como la máxima, la longa, la cuadrada, también tenemos la garrapatea o la semigarrapatea, pero todas estas normalmente no se usan mucho. Las más comunes, no es que no se usen mucho, sino es que las más comunes y que seguramente veamos mayormente son la que os acabo de comentar: la redonda, la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea, la fusa y la semifusa. Las notas tienen un tipo de dibujo. Este dibujo se conforma por la cabeza o núcleo, que será la redonda que tengamos aquí, y puede ser tanto una redonda vacía, es decir, cuando hablamos de la nota de duración que se llama redonda, será la única redonda y vacía por dentro, o blanca por dentro. Después tendremos la nota blanca, que se conforma por esta cabeza o núcleo, y después se le añade lo que se llama plica. La plica es la barra que se une a esta redonda. Y finalmente tendremos el corchete, que el corchete nos va a indicar también la duración de otra forma. Así pues, esta es la nomenclatura, estos son los símbolos. Tenemos la cabeza o núcleo, la plica y el corchete. Así pues, por ejemplo, una nota blanca tendrá la cabeza o núcleo vacío o de color blanco, y una nota negra tendrá la cabeza de color negro. Después, una corchea tendrá, por ejemplo, la cabeza de color negro y un corchete justo arriba de la plica. Fantástico, ya hemos visto los símbolos, la simbología de la duración de cada una de estas notas. Pero realmente, ¿qué es lo que dura cada nota? Pues vamos a verlo. Las redondas, que son las primeras que vamos a ver, aunque no son las más largas porque, como ya he dicho, existen algunas notas más, las redondas, que son las más comunes, duran 4 tiempos. Justo después tenemos las blancas, que duran 2 tiempos. Las negras duran 1 tiempo. Las notas corcheas duran medio tiempo. Las semicorcheas, 1/4 de tiempo. Las fusas, 1/8 de tiempo. Y las semifusas, 1 partido entre 16. Así que podríamos hacer un pequeño gráfico con la redonda arriba del todo y veríamos que una redonda equivale a 2 blancas, una blanca equivale a 2 negras, por lo tanto, 4 negras sería una redonda.
durarían lo mismo que una redonda. Creo que con este gráfico se entiende bastante bien la duración de cada una. Una negra, por ejemplo, serían 2 corcheas, es decir, que las 2 corcheas durarían lo mismo que una nota negra. Así pues, con esta simbología, con estos gráficos, sabremos lo que va a durar cada una de estas notas. Y dependiendo de la posición que se encuentren en el pentagrama, pues será un tipo de nota o otro tipo de nota, es decir, será un do, un re, un mi, etc. Y para entenderlo un poquito mejor, esto de la duración de las notas, vamos a hacer uso de un software de creación musical. Con este software que se llama Bitwig, vamos a crear una pequeña parte, y en esta parte, voy a hacerle un doble clic, vamos a ver realmente cómo sería esta duración. Aquí tenemos lo que sería un piano. Yo si pulso aquí encima, tenemos las notas, es un órgano. Y si yo pulso el teclado, esto sería un sonido de órgano. Yo si mantengo pulsada una nota, voy a subir un poquito más el volumen de este canal. Si mantengo pulsada una nota, hasta que no suelte la tecla, no parará de sonar. Si yo la pulso más rápida, entonces sonará más corta. Así que vamos a ver cómo funciona esto de las duraciones. En principio debemos saber los compases. Básicamente vamos a escuchar el metrónomo. Tenemos que el metrónomo va a ir a 110 BPM, porque esto es el BPM del proyecto que estamos trabajando, de la canción. Y si yo pulso play, estamos escuchando los 4 golpes que forman un compás. Entonces, si yo pulso, por ejemplo, vamos a hacer un C4. A ver si me quiere bajar el ratón. Ahora sí. Yo voy a generar una nota. Esta nota le voy a dar una duración. Y cuando hago play, esta nota lo que dura es todo un compás, es decir, 4 golpes. 1, 2, 3 y 4. Son 4 golpes. Esto es una nota redonda. ¿Cuál sería la duración de una nota blanca? Pues realmente sería la mitad. Una nota blanca duraría 2 tiempos. Esto sería una nota blanca. Una nota negra. Esto sería una nota negra, un solo tiempo. Así pues, si esto de aquí es una nota redonda, la redonda sería de la misma duración que 4 notas negras. Creo que con esto se entiende bastante bien como, bueno, el gráfico de antes, con las redondas blancas y la duración de cada una de ellas. Así que si copiáramos 3 veces más esta duración de negra, duraría estos 4 golpes, es decir, la duración que tendría una nota blanca. Creo que se entiende perfectamente, así que seguimos con más cositas. Aparte de la duración de las notas musicales, hay otra cosa muy importante dentro de la música. Son los silencios. Estos silencios o pausas son muy necesarias dentro de la música. Bueno, dentro de la música, en el habla, en muchísimos aspectos de nuestras vidas. El silencio es muy importante, porque sin el silencio todo serían instrumentos seguidos, no habría nada que separara estas notas musicales. Por lo tanto, necesitamos también expresar o dibujar estos silencios de alguna forma. Y la manera que tenemos de dibujar los silencios es esta de aquí que vamos a ver ahora. Estos son los símbolos de cada uno de los silencios. Así como las notas tienen distinta duración, los silencios también tienen distinta duración. Así pues, si nos fijamos en el silencio de redonda, tendrá la misma duración que la nota redonda. El silencio de blanca tendrá la misma duración que la nota blanca. Y como se puede observar, el silencio de redonda, el silencio de blanca y el silencio de negra son distintos a los siguientes. Cuando empezamos con el silencio de corchea,
el silencio ya lleva como una especie de corchete arriba, y si nos fijamos en la semicorchea, el silencio lleva 2. Así como en la fusa y en la semifusa también llevan 3 y 4 especies de corchete arriba de estos silencios. Así que estos son los tipos de silencios, y también debemos saber que se escriben, por ejemplo, los silencios de redonda y de blanca se escriben en un lugar específico de la partitura. Así que el de redonda está por debajo de la cuarta línea y el silencio de la blanca estará por encima de la tercera. Así que siempre deberemos escribirlos en esta posición, en el pentagrama. Pues ya tenemos las notas, tenemos silencios, sabemos los nombres de las notas, cómo dibujarlas, pero nos falta una cosa muy importante. Sabemos que hay un pentagrama, pero debemos o necesitamos algo más para indicarnos cómo posicionar las notas. Y para ello se usan las claves. Las claves son unos signos que están incorporados también en el pentagrama, o los insertaremos en el pentagrama, y nos van a dar el nombre y la altura de las notas. Así pues, las claves más importantes que tenemos son la clave de sol, que se escribe de esta forma, la clave de fa, que se escribe así, y la clave de do. Estas son las 3 claves que se utilizan en la nomenclatura o en los signos musicales para poder definir nuestro pentagrama y de esta forma saber el nombre de las notas. Pues bien, las claves se ubican siempre al inicio del pentagrama y, por ejemplo, la clave de sol siempre se va a ubicar en la segunda línea del pentagrama. Así pues, las notas que se ubiquen en esta segunda línea serán las notas sol. Muy fácil, si la clave de sol está en esta segunda línea, todas las notas que estén ahí encima serán notas sol. Es muy fácil. Esta es la clave más utilizada, o es la que normalmente se utiliza más por todos los músicos, ya que se supone que dentro de esta clave están los sonidos que son más bonitos para el oído humano. Después tenemos la clave de fa, que se ubica en la cuarta línea del pentagrama, y también pasa lo mismo que con la clave de sol. En esa línea, en esa cuarta línea del pentagrama, todas las notas que se posicionen ahí encima de esta línea, serán las notas de fa. Y finalmente tenemos la clave de do, que se ubica en la tercera línea del pentagrama. Normalmente esta clave se utiliza poquito, no es muy conocida, pero hay algunos instrumentos que sí que la utilizan, como por ejemplo la viola. Así que tenemos estas 3 claves, pero aún falta un poquito más. Dentro de estas 3 claves hay unas cuantas más, sobre todo en la clave de do. Pero vamos antes a la clave de fa. La clave de fa normalmente se escribe en cuarta línea. Así pues, esta será la más, por decirlo de alguna manera, la más común. En esta clave de fa, en cuarta línea, es normalmente la que se ve en escritos para piano, y sobre todo es para utilizar la mano izquierda del pentagrama, y se utiliza el pentagrama en la parte inferior. Se utilizan 2 pentagramas, uno superior y uno inferior. Y el superior normalmente es en clave de sol y el inferior es en clave de fa. Después tenemos otra clave que es en clave de fa, pero en tercera línea. Y escribiremos esta clave de fa en la tercera línea. Es otra posibilidad que tenemos. Después tenemos la clave de do, que normalmente está en la tercera línea. Pero también es posible encontrar claves de do que están en primera línea. Después también tenemos claves de do que pueden estar en segunda línea, en tercera línea, que es como normalmente se va a ver, y también es posible que esté ubicada en la cuarta línea. Así pues, en total tendremos 7 claves para escribir toda la música que queramos. Vamos a ver ahora los compases. Ya hemos visto las claves que podemos utilizar en los pentagramas, hemos visto la duración de las notas y también de los silencios. Pero, ¿qué son los compases? Básicamente, un compás es, en un pentagrama, es una línea
divisoria. Es decir, nos va a decir las partes o definiremos partes dentro de nuestros pentagramas. ¿Cómo funcionan estas líneas divisorias? Pues estas líneas divisorias o compases se escriben simplemente una línea vertical. Estas líneas que estáis viendo aquí en el pentagrama son divisiones de compás. En principio son líneas normales, aunque también podemos ver o encontrar líneas dobles o una barra doble o doble barra. Así pues, los compases normalmente tienen la misma cantidad de tiempos, es decir, lo normal es que un tiempo sea la duración de una nota negra. Pero la duración de las notas es relativa, no significa que una nota negra siempre dure un segundo, por ejemplo, o 0,5 segundos, no. La duración de las notas es relativa, ya que dependemos también de los BPMs, de la velocidad con que se toquen estas notas. La duración de las notas pues va en concordancia con el compás. Así pues, un compás normalmente diremos que tiene un ritmo, es una línea divisoria, y este compás tendrá, como ya veremos en un momentito, tendrá un número de unidad de tiempo para poder tener una referencia de cómo posicionar las notas dentro del mismo. Así pues, en un pentagrama los compases los veremos definidos con líneas verticales. Estas líneas verticales nos separarán los compases entre sí, y si encontramos dos líneas verticales juntas o una doble barra junta en un pentagrama, puede significar varias cosas. Una podría ser que fuera para separar partes de una misma canción. También podría ser que haya un cambio de tonalidad a partir de estas dos barras, o incluso es posible que queramos o se quiera resaltar alguna cosita a partir de esa doble barra. Así pues, los compases básicamente en un pentagrama son estas líneas divisorias. Y siguiendo con los compases, hay justo después de la clave en el pentagrama una numeración con un numerador y un denominador. Hay dos números. Normalmente siempre vemos 4 y abajo otro 4. Entonces se le llaman, estamos trabajando con compases de 4×4. ¿Pero qué significan estos números? Esta fracción. Esto nos indica dos cosas. La primera nos indica cuántos tiempos hay dentro de un compás. Ese número que nos indica este valor será el número superior, el numerador. Y el denominador nos va a indicar, es decir, el número de abajo nos va a indicar cuánto vale un tiempo. ¿Qué figura es la que definirá el valor de este tiempo? Pero ¿cómo podemos saber esto? Pues bien, si ubicamos las notas, la redonda, la blanca, la negra, la corchea, semicorchea, etc., vamos a escribirles números al lado. La redonda será la primera, por lo tanto tendrá un número 1. Después, las blancas, tenemos dos blancas. Estas dos blancas forman una redonda, por lo tanto tenemos el número 2. Después tenemos las negras, que son 4, porque 4 negras son 2 blancas y 4 negras también es una redonda. Y así sucesivamente. Por lo tanto, si tenemos un compás o al lado de la clave tenemos una numeración que pone 4 y 4, es decir, de 4×4 o 4×4, sabremos que el 4 viene referido a las negras. Por lo tanto, el valor del tiempo, que será el número inferior, será el valor de una negra, y el valor superior, que nos dice cuántos tiempos hay en un compás, nos dice que hay 4 tiempos, por lo tanto habrá 4 negras. Si, en cambio, tuviéramos un 3 arriba y un 4 abajo, sabríamos que el valor de un tiempo sería el valor de una negra, porque es el 4, el denominador, y el numerador, si es un 3, nos va a decir que únicamente va a haber 3 tiempos dentro del compás. Por lo tanto, únicamente podremos insertar 3 notas negras. Vamos a repasar algunas cositas
Y lo haremos con este software. Este software es el Finale, el Notepad edición del 2012. Es un software totalmente gratuito, que podéis ir a la página de Finale, que es la compañía que lo ha creado, y os lo podéis descargar tranquilamente. Es gratuito y hay muchísimas cosas que podemos hacer con este software. Y por ahora, lo que acabo de hacer es generar un pentagrama. Aquí, como ya os he explicado, vemos la clave de sol. Aquí tenemos el 4 entre 4 y esto que vemos aquí, creo que se ve bien el cursor, esto de aquí es un silencio. ¿De qué duración? Pues de duración de una redonda. ¿Por qué? Porque ocupa todo el compás. El compás, como podéis ver, aquí tenemos las barras verticales. Todas estas barras son las divisiones de compases. Tenemos todos los pentagramas con estas divisiones y estos símbolos de silencio de redonda. Ya vamos captando y aprendiendo todos los conceptos que hemos ido viendo a lo largo de esta clase. Al final de todo, del pentagrama, vemos que está esta doble barra, una un poquito más gruesa y una aquí al lado. Esto es el final de la canción. Aquí se acaba todo. Ya no hay más notas a partir de este símbolo. Esto es un pentagrama. Ya os digo, podéis descargaros esta aplicación. Os servirá de muchísimo. Podéis aprender muchísimas cosas. Es totalmente gratuita y podemos aquí practicar todo lo que vamos aprendiendo. Aquí, por ejemplo, en esta ventana vemos los tipos de silencio que hemos ido viendo a lo largo de esta clase. También tenemos las notas y vamos a intentar insertar algunas notas. Vamos a insertar, por ejemplo, en el sol esta redonda. Al insertar esta redonda, vemos cómo ha desaparecido este silencio. Vamos ahora a seleccionar una blanca y la insertamos en sol también. Y vamos a insertar otra en sol. Tenemos, o sabemos, que una redonda es lo mismo que dos blancas. Voy a hacer un play. Vamos al inicio, a ver si va al inicio y vamos a hacer un play. Y todo lo demás es silencio, no hay absolutamente nada más. Así que todo esto es lo que hemos ido viendo a lo largo de esta clase y seguramente iremos accediendo a este software para ir aprendiendo más cositas y empezar ya a escribir notas musicales en nuestros pentagramas. Y ahora vamos a repasar también el concepto de los compases, de los 4x4, los 3x4 y veremos, cuando yo haga doble clic, generamos esta parte, veremos la diferencia que decíamos entre el numerador y el denominador. Vamos a ver, aquí arriba tenemos el BPM de este proyecto, 110 BPM, es decir, 110 bits por minuto. Aquí debajo tenemos el 4x4, es el time signature y esto nos va a definir cómo va a ser el compás. Así que vamos a activar el metrónomo para escucharlo. Cuando yo pulse play, de este punto de aquí hasta este punto de aquí, esto será un compás. Y este compás tiene 4 golpes, es decir, tiene el 1.1. Vamos a ver si puedo hacer una ampliación. No, lo que voy a hacer es ubicar la barra de reproducción a la derecha. Ahora sí que vemos mejor el 1.1. Esto sería el primer golpe, el segundo golpe de compás, el tercero y el cuarto. Esto es un compás que tiene 4 divisiones. Estas 4 divisiones son lo que nos indica aquí. Y vamos a escuchar con el metrónomo. Voy a ubicarme al inicio, ahora sí. Como escuchamos, el metrónomo tiene un sonido principal agudo y después 3 sonidos un poquito más graves que indican, el agudo indica el inicio del siguiente compás. Vamos a escuchar otra vez. Cada vez que suena el agudo, el primer golpe es un inicio de compás. Y como habíamos visto antes también, aquí es donde vamos a insertar todas las notas. En principio, habíamos dicho
que el numerador, que es este de aquí arriba, el primero, el de la izquierda, sería el numerador. Ese nos da el valor de tiempo. Es decir, son 4 tiempos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y el denominador, que es este de aquí a la derecha, nos da el valor de la nota. Y normalmente el 4 es, o el 4 realmente es el valor de nota de una negra. Así que tendríamos esta nota, una, la selecciono, la duplico, 2, voy a subirla para ver la diferencia, 3 y 4. Tendríamos 4 negras en este compás. Vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a cambiar el numerador. Si cambiamos el numerador y le decimos que sea 3, este valor de tiempo cambia completamente. Aquí no se ha visto directamente este cambio, pero si nos fijamos ahora, el inicio del segundo compás está aquí. Aquí empieza el segundo, el 2, 1. Y si nos damos cuenta, el compás ahora, o los compases ahora, tienen 3 valores de tiempo, es decir, 1, 2 y 3. Y después empieza otra vez un compás distinto. Entonces, lo que estamos viendo realmente es que el numerador nos indica el valor de tiempo. Cuántas veces podemos insertar la nota que nos viene definida por el denominador. Así que si yo cambio, por ejemplo, el denominador a 2, lo que estamos diciendo es que el valor de cada golpe, de estos golpes, el valor es de una blanca. Por lo tanto, como una blanca es lo mismo que 2 negras, que es lo que tenemos ahora mismo aquí, esto es un golpe del 1.1 al 1.2. Por lo tanto, en cada uno de los tiempos, voy a alargar esto de aquí para ver exactamente lo que dura el compás ahora. En cada uno de los tiempos tenemos 2 negras, que es lo mismo que una blanca, que es todo esto de aquí. Así pues, voy a ubicar esto aquí. Tendríamos ahora mismo un valor de 3 entre 2, por lo tanto sería un golpe, 2 golpes, 3 golpes, empieza un compás distinto y el valor de nota de cada uno de los golpes sería el valor de una nota blanca. Supongo que se entiende un poquito más con este software. Vuelvo ahora a cambiar el valor de 4x4. Le doy el Enter y al cambiar el valor de 4x4 vemos otra vez que los compases aquí están. Esto es un compás del 1. Cada vez que cambia el primer valor de aquí es un compás nuevo. Por lo tanto, otra vez obtenemos los compases de 4x4, es decir, 4 golpes, 1, 2, 3 y 4. Y dentro de cada golpe puede o cabe el valor de una nota negra en este caso. Así que por último vamos a escuchar la diferencia. Voy a eliminar estas notas porque realmente no va a sonar nada. No tenemos ningún instrumento aquí insertado. Vamos a escuchar este metrónomo con la signature o el tiempo de 4x4. Perfecto. Y ahora si cambia a 3x4, veremos o notaremos la diferencia. Son 3 golpes, es decir, un agudo, 2 golpes más graves y empieza otra vez el agudo porque aquí es donde empieza el siguiente compás. Creo que la diferencia es bien clara e incluso podemos probar a 3 entre 2 para notar también cómo sonaría esto. Y había una nota antes. Perfecto, vamos a escuchar este tipo de tiempo. Por lo tanto, este tiempo es más espaciado, así que la duración pues será muy distinta a un 3x4 o un 4x4. Espero que hayáis comprendido todo y que hayáis aprendido muchísimas cosas en esta clase.